Hola a todos y a todas los amantes de la astrología y gracias por visitar mi canal. También les agradezco que algunas personas se han suscrito a mi canal. Les agradezco muchísimo por que les gusta y muchas gracias por comunicarse conmigo también. Esta semana estoy un poquitito atrasada con el video, sin embargo, aquí estoy. Esta semana vamos a hablar de la astrología del 30 de octubre al 5 de noviembre 2022. Y les invito, como siempre, a comunicarse conmigo. Aquí tienen mi correo electrónico. No duden en hacer preguntas y comentarios. También estoy en los medios y les invito a visitar mi blog en lotusastral.blogspot.com. Allí encontrarán artículos que estoy escribiendo ahora acerca del 2023, lo que se nos viene. Así que sin más, lo que quiero hacer es compartir la carta de esta semana y empezar a explicar qué es lo que está pasando. Bueno, como ya sabrán, estamos en el periodo entre eclipses y esta semana mm, tal vez si no supiéramos que estamos entre eclipses, estaríamos diciendo, uy, qué semana más tranquila, ¿no? Sin embargo, es una tranquilidad como ese silencio pesado y caluroso, ¿no es cierto?, justo antes de la tormenta. Ese silencio hueco, ¿no? Que parece que algo va a pasar, pero todavía no. Así que hay que respirar hondo, ¿no? Y prepararse. Porque, como voy a explicar al final un poquito, tenemos un eclipse total lunar el 8 de noviembre que tenemos que tener mucho cuidado. Les invito a colocarlo en su carta natal y ver en qué casa cae ese eclipse, porque y el eje especialmente porque este ciclo lunar empezó en Escorpio, ¿no es cierto? Tenemos un ciclo lunar que yo creo que la gente en el hemisferio sur va a entender mucho mejor este eje, porque tenemos un eje que es el eje de la media, entre medio, ¿no es cierto? Es un eje de transición. Estamos entrando en el hemisferio norte en el otoño, pero en el hemisferio sur estamos entrando en la primavera. ¿Y qué pasa con Escorpio? Escorpio representa la muerte, el renacimiento, ¿no es cierto? Y si bien en el hemisferio norte estamos, digamos, hacia el invierno, el frío, la muerte de la naturaleza o la muerte aparente de la naturaleza, sin embargo, en el hemisferio sur, Escorpio significa el renacer, ¿no es cierto? El renacer de justamente esa muerte del invierno. Entonces, ese simbolismo es muy importante de considerarlo en este eje de eclipses solar y lunar, ¿verdad? Que forman parte del mismo ciclo lunar, del mismo mes, digamos. Empezamos el ciclo lunar en Escorpio y lo culminamos, o sea, logramos el máximo potencial en Tauro. Y como ya he explicado en videos anteriores, es el eje energético, la energía que yo tengo en Tauro, ¿no es cierto? Y la energía que comparto en Escorpio, ¿no es cierto? Y para compartir necesitamos confianza, necesitamos poder tener confianza en otro para poder
compartir y confiar que la otra persona usará lo que nosotros tenemos para compartir sin despilfarrarlo, ¿no? Y la culminación, como digo, es en Tauro, donde vamos a tener una sorpresa tal vez acerca de nuestra propia energía. Por supuesto, ya depende en qué casas cae el eclipse solar y el eclipse lunar. Pero antes de eso vamos a hablar acerca del día de hoy, 30 de octubre. Tenemos a la luna en Capricornio, ¿no es cierto? Ya he explicado, la luna en Capricornio es muy austera. Es una luna que es separativa, las emociones se las guarda, se hace fuerte, y es una luna muy estoica, ¿no? Y la conjunción con Plutón no es menos estoica, ¿verdad? Es sumamente intensa, hay una gran tensión emocional, se siente uno como en vilo, ¿no es cierto? En momentos conteniendo la respiración, porque esas emociones, y con Plutón, Plutón es el secreto, ¿no? O sea, son emociones muy sumamente profundas que, cosas que no podemos compartir, que casi que son emociones tabú, ¿no es cierto? Que son muy profundas y muy difícil de expresar, muchas de ellas inconscientes psicológicamente, y es muy difícil de expresar, de dejar salir. Sin embargo, es importante trabajar para soltar, ¿no es cierto? Para drenar esa emoción, ese estado emocional, para que no nos haga daño, ¿verdad? Porque la luna principalmente puede darnos problemas estomacales, intoxicaciones con alimentos, aunque el alimento esté bueno, es la emoción contenida y reprimida lo que hace que el estómago reaccione negativamente. Así que con esto hay que tener cuidado. Tenemos esta superpoblación en Escorpio, ¿no? Tenemos a Mercurio, al Sol, a Venus y el nodo sur en Escorpio, más el eclipse solar que acaba de suceder, ¿verdad? Entonces, tenemos que esa energía de Escorpio está muy, 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 muy intensa. Sumándole a esto, justamente que la luna está con Plutón, regente de Escorpio, ¿no? Así que vamos ya vislumbrando de qué se trata o de qué se trataba el eclipse solar de Escorpio. Estamos empezando a ver, la luna está empezando, digamos, ya está acercándose al cuarto creciente, o sea que ya tiene la mitad iluminada, casi la mitad, y empezamos a darnos cuenta de qué pasó con el eclipse solar, ¿verdad? Porque fue un eclipse del sol, un eclipse que oculta, digamos, lo que es la conciencia humana, ¿no? Fue una ocultación parcial, ¿verdad? Eh, algunos indicios podíamos tener durante el eclipse solar, sin embargo, ahora la luna está empezando a mostrar lo que trae de ese eclipse solar emocionalmente y en todo, ¿no? Entonces ya empezamos a darnos cuenta de qué va este ciclo lunar que comenzó en Escorpio, es el ciclo escorpiano, ¿no? Es muy probable que veamos muchas muertes, eventos muy trágicos, ya sean locales o en el mundo, por supuesto depende del país donde usted viva. En Corea del Sur justamente sucedió una tragedia grandísima
Y Escorpio es el signo de la muerte y la resurrección. A través de la muerte nos damos cuenta de la importancia de la vida y nos damos cuenta también de los ciclos de la vida, ¿verdad? Porque venimos en el hemisferio sur, por ejemplo, de un invierno en que toda la naturaleza parece estar muerta, sin embargo ya sabemos que está latente. Entonces, Escorpio habla como de la eternidad de la vida, que la vida no se acaba, ¿no? Que está siempre constante regeneración, nuestro cuerpo se está regenerando constantemente, ¿verdad? Las células mueren y se producen nuevas células, ¿no es cierto? El alimento nutre las células y se reproducen, ¿verdad? De manera que estamos en una constante regeneración y eso es lo que significa el signo de Escorpio. Así que, aunque se vea muerte y tragedias y crisis en el mundo, podemos estar confiados de que va a ser un renacimiento y no solo confiados, sino tener la esperanza, la fe de que las cosas se destruyen para construir algo mejor, ¿no? Y esto es especialmente significativo en la conjunción de la Luna con Plutón, que se produce más tarde durante el día de hoy. Así que tenemos que ya, como indiqué la semana pasada, Júpiter ya entró en Piscis, ¿verdad? Junto con Neptuno. Así que aquí hay que tener mucho cuidado con estas obnubilaciones mentales, sueños y visiones desmesuradas, un optimismo desmesurado, generosidad desmesurada, porque por supuesto Júpiter agranda todo lo que sea pisciano, ¿no? Y lo que hace es que nos vuelve ultra compasivos, ultra generosos, que puede ser en desmedro no solo de nosotros, sino de otras personas, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado esto con problemas de mucha agua, ¿verdad? Pueden volver tormentas así de agua masivas y destructoras porque los dos, Neptuno y Júpiter, están en el último decanato de Piscis, que es Escorpio, otra vez, o más Escorpio. Y tenemos una gran cantidad en este día de energía cardinal o de cambio, ¿verdad? Y de agua. Entonces tenemos cardinal y agua, tenemos cambios emocionales muy profundos. Así que tengan cuidado con las decepciones también, engaños, negocios que se presenten que parezcan súper buenos, ¿verdad? Y que sea el sueño dorado, ¿no? O una oferta que es tremendamente ventajosa. Todo este tipo de cosas que pueden resultar en un desengaño justamente más adelante. Así que hay que tener cuidado con estas exageraciones jupiterianas en Piscis. Recordemos que Júpiter es muy fuerte en Piscis porque rige ese signo. Al igual que Neptuno, o sea, Júpiter es el regente tradicional y Neptuno el moderno, pero los dos regentes como que se complementan, ya que Júpiter rige la parte más práctica, más tangible, si es que hay algo tangible de Piscis, ¿no? Pero los regentes tradicionales en general rigen la parte más obvia, ¿no es cierto? En cambio, los planetas transpersonales o como Neptuno, Urano y Plutón
rigen asuntos más espirituales, más psicológicos, como Plutón, psicológicos, y también intelectuales, en el caso de Urano, de manera que son menos tangibles y más abstracto el significado. Esa es la diferencia entre los dos tipos de regentes. Bueno, vamos a pasar Marte está estacionario, retrógrado, y Marte está sumamente, sumamente fuerte. ¿Y por qué? Bueno, primero está muy cerca de la Tierra y está también fuera del límite, o sea, está por declinación, está mucho más arriba que el plano de la eclíptica, o sea, la línea geométrica que representa la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Y esa eclíptica tiene una cierta inclinación y Marte está muy por encima de esa línea imaginaria. Cuando un planeta por declinación está muy arriba o muy abajo, entonces es lo que se llama latitud, ¿verdad? Eh, entonces actúa en forma completamente liberada, completamente fuera de su normal, ¿verdad? Es un Marte exagerado, de manera que tenemos una ola de calor muy importante en Europa, temperaturas altísimas, y pueden haber temperaturas demasiado bajas, pero Marte rige también el calor, ¿no? Así que hay que tener cuidado con la fiebre, las inflamaciones, erupciones, todo lo que sea de la energía de calor. O la energía yang, y si lo quieren llamar así. Así que está súper fuerte. Sin embargo, todavía tenemos una cuadratura operativa con Neptuno, pero este aquí que a 25 grados está eh, está en cuadratura con el medio, el punto medio entre Júpiter y Neptuno, de manera que en realidad está haciendo cuadratura con ambos, con la conjunción Júpiter y Neptuno. ¿Y qué hace esto? Bueno, ya vimos la exageración de Piscis, ¿no es cierto? La energía de Piscis está sumamente exagerada. ¿Y qué significa? Pérdidas, delirios visionarios, desilusiones, decepciones, como ya expliqué, todo exageradamente. Y Marte está queriendo hacer su trabajo, pero ahora está retrógrado y está en cuadratura con esta mole de Piscis, lo que resulta en una gran confusión en las acciones. Y habrá momentos en que no sabemos bien qué hacer. Errores de cálculo son muy comunes, reaccionar en forma desmedida, desproporcionada y confusa. Empezamos una actividad, ¿verdad? Porque Marte es impulsivo. Empezamos una actividad y no sabemos cómo va a terminar, porque está esta niebla, ¿verdad? Estamos manejando, por ejemplo, un vehículo en medio de la niebla y no se ve a dónde vamos. Eso es un poco Marte en cuadratura con esta conjunción en Piscis. Estamos buscando hacer algo y revisando lo que ya hemos hecho, ¿verdad? Además, un planeta que está estacionario, ya sea directo o retrógrado, en este caso Marte está estacionario retrógrado, tiene una fuerza y una potencia y una intensidad terrible, ¿no? Entonces,
como decimos, por ejemplo, en una guerra, supóngase en la guerra de Rusia con Ucrania, lo que puede ser es que estén haciendo ataques, ¿no es cierto?, a tontas y a locas, sin discriminación, ¿verdad? Piscis no discrimina mucho cuando especialmente no hay nada en Virgo, ¿verdad? Virgo es el que discrimina. Piscis, para Piscis todo es todo, uno es todo y todo es uno, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando, que hay ataques indiscriminados sin una, digamos, un blanco preciso, y es sumamente destructivo y, por supuesto, violando todos los convenios precedentes internacionales y demás, incluso los acuerdos acerca de cómo conducir una guerra, ¿no? Pero bueno, ridículos, ¿no? Pero porque una guerra nunca es ni controlada, ni reglamentada, ni nada. En la guerra todo marcha, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, esta es la situación principalmente el día 30. Ahora, cuando la luna llega a mañana, el 31, cuando la luna llega a Acuario, entonces se ve un poco más de sobriedad en el ambiente, estamos más, digamos, desprendidos de las emociones, especialmente cuando ya la luna se aleja de Plutón un poco más tarde. Estas cartas las he puesto para casi el mediodía, pero en algún momento más adelante, ya sea hoy o mañana, el 1 de noviembre, ya la luna hace conjunción con Saturno, hablaremos de eso. Pero la luna en Acuario eh, es una luna que representa estados emocionales de sobriedad, más razonable, desprendido, es unas emociones más secas, más intelectuales, intelectualizadas, ¿no? Es un dolor, pero sin lágrimas, digamos, ¿no? Es un dolor más intelectual que emocional, ¿verdad? No es la persona que llora, sino la persona que dice, ay, no puedo entender qué es, cómo están haciendo tal cosa, ¿verdad? Porque la emoción se procesa a través del intelecto, de la mente. Bueno, principalmente ese es el tránsito del 31. Vamos a pasar al primero ahora. Eh, Acá tenemos el día 1 de noviembre, tenemos la luna en conjunción con Saturno y, por supuesto, activando la cuadratura con Urano, ¿no es cierto? Acá lo vemos, la luna con Saturno, y acá está Urano, ¿verdad? También hace cuadratura con sus propios nodos, ¿verdad? Y esto es muy importante porque tenemos el primer cuarto creciente. Y el primer cuarto creciente, o sea, el primer cuarto, el primer cuarto o el cuarto creciente, ¿verdad? Porque es la misma cosa. Es la crisis de la acción. ¿Qué es lo que pasa? Ahora vemos más claramente, ¿verdad?, qué fue lo que pasó con la luna nueva, y se nos presenta una situación que nos exige actuar. Es una situación crítica con respecto a lo que pasó, como digo, en el eclipse solar, y esta situación requiere que hagamos una acción, que tomemos una decisión, que vayamos a un lugar o hagamos algo. Ah, pero lo tenemos junto con Saturno, así que aquí tenemos que tomar alguna medida sumamente seria.
¿verdad? Y es posible que también estemos bloqueados para realizar esa acción, que sea algo que, bueno, sí tenemos que hacer, pero lamentablemente tenemos que posponerla porque Saturno atrasa. Saturno dice, no, no tan rápido, no, 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 no quiero apuros, ni ansiedades, ni locuras. Aquí hay que pensarla bien y hacer las cosas bien. Y generalmente lo que sucede es que tenemos que practicar y repetir, como quien hace ejercicios, ¿no es cierto? Practicar y repetir y hacer como un ensayo para lo que vamos a hacer más tarde cuando logremos hacerlo bien, ¿no? Así que acá tenemos que Urano, ¿no es cierto?, quiere ya la liberación ya, pero Saturno dice no, sí, vamos a tener la liberación, pero digamos, cuando sea el momento, porque Saturno es el dios del tiempo, el Cronos de la mitología griega, ¿no? Y tiene que ser en el tiempo oportuno, en el tiempo adecuado y en el tiempo que Saturno lo indica, ¿no es cierto? En un momento de maduración. Saturno requiere esta maduración emocional que nos ayuda a tomar decisiones más acertadas, decisiones más durables, ¿no es cierto? Más responsables, disciplinadas y por supuesto que tienen consecuencias a largo plazo, así que hay que tener mucho cuidado con lo que uno decide y hace, porque cualquier cosa que se decida en este cuarto creciente va a tener una duración más larga. Así que hay que tener cuidado, pensar bien, razonar, ¿no es cierto? Después de todo, la luna está en Acuario. Y por supuesto, cualquier cosa que hagamos va a tener consecuencias muy serias, así que hay que tener mucho cuidado. Em, y va a reavivar el conflicto, ¿no es cierto? Saturno-Urano, que ya hemos estado experimentando y que nos ha estado molestando desde hace casi 2 años, ¿no? Es la lucha entre el status quo y la liberación, ¿verdad? Sigo haciendo lo que hacía antes y siempre, o me libero, o me libero así sin pensar, ¿no es cierto? Y, trato de regular un poco, ¿no es cierto?, de graduar, de disciplinarme en mis decisiones. Y este es el conflicto que, como digo, hemos estado ya experimentando por más de 1 año, casi 2. Pero definitivamente es un momento en que tenemos esa realización o nos damos cuenta de que es un momento de hacer algo, de tomar una decisión, es una toma de conciencia. Vamos a pasar al día 3 ahora, no, al día 2 de noviembre y ya la luna, como ven, está ya casi entrando al signo de Piscis, suma fuerzas, ¿no es cierto? Cuando entra en Piscis ya suma fuerzas con Júpiter y Neptuno. Y por supuesto, el grado emocional aumenta, ya la luna en Piscis tiene un alto grado de sensibilidad, se siente integrada con el todo, ¿verdad? Todo absorbe la energía de todo y de todos y de todas, situaciones, ya es como una inundación emocional, ¿verdad? Es un estado emocional sin límites, ¿verdad? Que incluye todo. Y voy a avanzar un poquitito por hora para que ustedes vean ya la luna en Piscis.
Y acá tenemos entonces, está en trígono con el, ya está en trígono con el eclipse solar, ¿verdad? Y el eclipse solar está marcado aquí, este punto negro. Este es el eclipse lunar anterior que tuvimos más temprano este año. em, Aquí se ve, fue el 16 de mayo, el eclipse lunar anterior a 25 grados. O sea que, bueno, si usted tiene planetas en esos grados, seguramente ha sido afectado o afectada. Pero ya simplemente el hecho de tener eclipses en Tauro y en Escorpio activa esas casas zodiacales en su carta natal. Y aunque no tenga una conjunción exacta, ¿no es cierto?, con un planeta, igual produce unos cambios en ese eje de signos. Por supuesto, es mucho más intenso si un eclipse está en conjunción con un planeta de la carta natal, pero no quiere decir que no va a sentir nada durante todo el año y medio que los eclipses suceden en, en esas casas. Yo, de hecho, he investigado, por ejemplo, no solo, pero mi propia historia de mi vida, ¿no es cierto? Después que uno tiene unas cuantas décadas, ¿no es cierto? Unos cuantos abriles, como decimos, de acuerdo al tango en Argentina. Cuando uno tiene historia para contar, puede ir a ver cada 9 años o cada 18 años o 19 años, cuando los nodos están invertidos o cuando están en la misma posición. eh, ¿Qué sucedió con los eclipses entonces? Y estoy editando ya un artículo que voy a publicar en mi blog donde explico cómo interpretar los eclipses en forma personal. Así que les invito a visitar mi blog y leer el artículo que publicaré probablemente hoy. Bueno, de todos modos, ya le digo, aunque los eclipses no estén sobre ningún planeta, igual algo pasa en esas casas, ¿no? Y puede ser positivo, puede ser negativo, depende primero cómo la persona vive su vida y también cómo se toman los eventos que le llegan, ¿no? También tenemos que Venus está exactamente, lo ven aquí, en conjunción con el nodo sur. Y bueno, eh, Venus viene de la conjunción con el Sol, de la conjunción con el eclipse, viene transitando Escorpio, un hogar que le es ajeno, ¿verdad? Es el hogar de Marte, es el hogar de Plutón. Venus está muy, muy, digamos, ¿qué diría? Traumatizada, ¿no? Con todas estos eventos que le han sucedido. ¿Y qué pasa? Venus representa nuestros valores, ¿verdad? Representa nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestros deseos, las cosas que atraemos hacia nosotros. Y en esta posición con el nodo sur, puede significar que tenemos que cambiar nuestros valores, aquellas cosas que quizá valorábamos antes, ahora ya no son importantes y las descartamos, ¿no? Bueno, es la misión de Escorpio, hacer que uno eh, em, suelte, ¿no? Suelte cosas, elimine, excrete. Escorpio es el signo que está asociado con los órganos excretorios.
del organismo. Entonces está Venus con el nodo sur en Escorpio, doble excreción, ¿no es cierto? Simbolismo de excreción. De manera que acá tenemos que dejar ciertas ideas que tenemos acerca de cómo nos relacionamos con los demás, dejarlas atrás, abandonarlas, cambiarlas, transformarlas, mueren y renace una nueva manera de relacionarnos con otros. También es muy importante dejar atrás ciertas conductas económicas, ¿verdad? La manera en que gastamos el dinero o lo invertimos, o la manera en que ganamos el dinero, pero especialmente los gastos, cómo gastamos el dinero. Tenemos que ahora tomar conciencia de que hay algunas conductas que tenemos para gastar dinero que no son saludables y tenemos que cambiarlas, tenemos que dejar atrás, abandonar ciertas costumbres, gastos extra, por ejemplo, lujos, ¿no es cierto? O placeres como en Tauro, ¿no es cierto? Que es el signo opuesto. A Venus le gusta tener cosas, disfrutar, tener placer, comer bien, vestirse bien, tener comodidades en el hogar, todo confort y placeres, ¿no? Bueno, Escorpio dice, me parece que acá tenemos que hacer una depuración, ¿no? Ciertamente con esta cuadratura del eclipse lunar que viene con Saturno, ¿verdad? Saturno nos bloquea, tenemos que volvernos más frugales, tener más cuidado cómo hacemos los gastos de nuestras finanzas, o tener mucho cuidado con las inversiones, ¿verdad? Y cuidar de ahorrar. Saturno es muy de mentalidad de falta, ¿no? Me falta, no tengo, ¿verdad? Es la parte negativa, ¿no? Entonces, yo creo que Saturno está diciendo, bueno, hay que ajustarse el cinturón, quizá adelgazar y cambiar algunos puntos en el cinturón, apretarlo un poquito más porque estamos con las vacas flacas, ¿no? Como dice las escrituras, los 7 años de vaca flaca, esperemos que no sean 7, que sea muy corto tiempo, pero sí, nos enfrentamos a un periodo de vacas flacas, ¿para qué les voy a mentir? Así que es importante, si tiene cosas que descartar, no dude en hacer un intercambio, ¿no es cierto? Haga un grupo en el vecindario para hacer intercambio, porque muchas veces la basura de uno es tesoro del otro, ¿no? Así que es muy importante que con Escorpio se reciclen las cosas, no las tiramos a la basura, las reciclamos, les damos un propósito nuevo, ¿verdad? Y como digo, lo que usted tira puede ser muy útil para otra persona. Así que también sucede que nos damos cuenta que hay situaciones que tenemos que dejar atrás, que no tenemos que insistir más porque no da para más. Y también lo mismo con ciertas personas que antes valorábamos, bueno, ahora cambiamos de parecer porque nos damos cuenta que esto, que aquello, y bueno, esa persona ya realmente no me sirve tenerla en mi vida porque es nociva, Escorpio, ¿no es cierto? Es una persona nociva, es una persona tóxica, negativa, ya no me sirve tenerla en mi vida, supóngase, ya sea la pareja, la amistad, quien quiera que sea, bueno, ya no da para más.
y dejamos atrás. No hace falta que se peleen, no hace falta que hayan argumentos ni agresiones, simplemente necesitamos dejar ir, soltar. Bueno, así que como les digo, ya para, para el tiempo de la luna en Piscis, especialmente en el trígono con el eclipse solar, ya hay más oportunidad de cambios, tanto de finanzas como de relaciones y las posesiones. Ahora vamos a ir al día siguiente. Tenemos el 3 de noviembre. El 3 de noviembre tenemos un día mucho más tranquilo, siempre y cuando no consideremos, digamos, el telón de fondo que tenemos, ¿verdad? Ese, como les digo, ese esa calma pesada y tensa justo antes de la tormenta, ¿verdad? O sea, si eso lo podemos llamar un día tranquilo. Ah, pero la luna en general el día 3 hace aspectos favorables, así que respire profundo y descanse. Am, Como le digo, es la quietud antes de la tormenta. Nos vamos preparando y acercando ya al eclipse lunar a 16 grados de Tauro, así que ya se siente, ¿verdad? Ya se siente, ya cuando entre la luna en quincuncio y semisextil, se va a intensificar la energía. Pero eso no quiere decir que, digamos, no siga toda la energía de fondo em, como hasta ahora, ¿no? Ahora, el día 4 ya tenemos que la Luna hace conjunción con Neptuno y está en sándwich aquí entre Júpiter y Neptuno. Ah, y aquí tenemos emociones ilusorias, ¿verdad? Visiones emocionales exageradas, eh, optimismo, emocionalmente nos sentimos generosos, optimistas, fabuloso, todo es divino, precioso, ¿no? Pero cuidado, todo depende de cómo los tránsitos le estén afectando a su carta natal, ¿no? Esto no quiere decir que esta energía sea pura y específicamente para cada uno de ustedes. Hay que tener en cuenta, por eso es muy importante hacer una consulta con un astrólogo si tiene algún asunto importante, alguna decisión o algún problema muy importante que resolver. Am, Así que no duden en comunicarse conmigo y pedir una lectura, porque realmente en este periodo de eclipses hay muchas cosas que pueden romperse, ¿no? La ruptura, especialmente con el eclipse lunar que viene el 8. Ahora la luna también durante el día 4 de noviembre entra en Aries más tarde y ya para el 5 ya está en Aries. Ahora estamos con más impulsividad y tomamos tal vez decisiones mucho más impulsivas, ¿verdad? La luna también al final de Pisces hizo cuadratura con Marte, así que está infusionada con este Marte que está fuera de límites, como liberado, ¿no es cierto? Y cuando entra en Aries, todavía tiene esa influencia de este Marte retrógrado sumamente intenso,
muy cerca de la tierra, muy agresivo, muy impulsivo. Así que hay que tener cuidado de no tomar decisiones sin reflexionar, tomarse el tiempo, medir las reacciones, porque una luna en Aries es muy reaccionaria, enseguida salta, ¿no? Cualquier planeta en Aries es impulsivo, es el primer impulso sin pensar, es muy... la luna en Aries es una emoción em, instintiva y de súbito, así instantánea, que no tiene un control, digamos, razonable ni nada. O sea, es lo que es y es lo más auténtico y honesto en lunas, en todo el zodíaco, ¿no? Es lo que es y es muy frontal. Así que no tomar acciones, no hacer cosas sin pensar ni reflexionar, porque es muy probable que haya que hacer marcha atrás, pedir disculpas, etcétera. Bueno, como digo, ya en Aries ya va a estar la luna en quincuncio con el eclipse solar y también en semisextil con el eclipse lunar. Así que la intensidad emocional se va a intensificar. También la luna, como dije, bueno, hizo cuadratura con Marte, pero acá en conjunción con Quirón, vamos a pasar estados emocionales que van a poner en evidencia nuestras heridas más profundas, ¿no? Y también va a hacer conjunción con Eris, en sextil con Marte. Aquí está Eris, esta es Eris. Y como se ha explicado en otros videos, Eris representa a todos aquellos que no son ni bien vistos, ni aceptados, ni reconocidos en la sociedad. Ah, Como lo que llaman ahora minorías, ¿no es cierto? Las diferenciaciones o discriminaciones de colores, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. La luna cuando pasa por Eris generalmente saca a relucir estos temas, ¿no? De la reivindicación de estos grupos que son los grupos relegados de la sociedad, porque, bueno, cierto élite en la sociedad piensa que son menos, ¿no? Que no son suficientemente bien. Y que fue lo mismo que le pasó a Eris cuando no la invitaron al banquete de los dioses, ¿no es cierto? Y ella llevó la manzana, ¿no es cierto?, de la discordia y la arrojó sobre la mesa y dijo, es para la más bella. Y ahí todas las muchachas empezaron a pelear a muerte, ¿no? Porque a cuál era más bella, ¿no? Entonces, Eris es la que siembra la discordia. ¿Por qué? Porque ella no fue invitada al banquete. Por no se sabe qué razón, pero ella no era ni femenina, ni bella, ni atractiva, ni nada. Ella era una guerrera, ¿no? La hermana de Marte. Así que de Ares, ¿no? La hermana de Ares y ella era con mucha energía yang, digamos, ¿no? Mucha energía masculina. Entonces no era bien vista, por eso no fue invitada. Así que cuando la luna pasa y hace conjunción con Eris, todos esos temas salen a relucir.
Bueno, no me extiendo más porque ya he explicado eso en otros videos. Vamos a pasar entonces al último día de la semana, que es el sábado 5 de noviembre. Em, Tenemos que la luna está en Aries todavía y el sol está en conjunción con el nodo sur. Acá lo vemos, el sol en conjunción con el nodo sur. También viene atrás, viene Mercurio, que ya casi está con el nodo sur. Eh, este, eh, este tránsito nos invita a soltar el ego, ¿no es cierto? A evitar tener la razón. eh, Nos ayuda a descartar las zonas de sombra de nuestra psique y es un poco entender las deficiencias que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro sol. Nos ayuda a soltar el egoísmo, ¿no? A soltar el egocentrismo y puede debilitarnos también las personas que sufren del corazón o eh, sí, problemas del corazón tienen que tener cuidado porque es como un temporario debilitamiento, ¿no? Bueno, tenemos también que Venus está en oposición con Urano y la oposición es muy importante porque es precursora del eclipse lunar, ya que Venus es regente de Tauro, ¿no es cierto? Entonces, esta oposición es muy importante observar qué es lo que pasa a su alrededor o qué es lo que pasa con sus propias finanzas o en sus relaciones interpersonales de pareja, amorosas y demás, y con su dinero hay que tener cuidado porque aquí viene la sorpresa, ¿no? Urano trae eventos, situaciones sorpresivas que son extrañas, eh, como por ejemplo un asalto, es un ejemplo así, algo sorpresivo, que de pronto surge una agresión, le roban la billetera en la calle, una cosa así. Em, o en una situación de relación, por ejemplo, con su pareja, puede ser que de pronto la pareja, uno de los dos dice, bueno, no quiero más, me voy a ir, o simplemente hizo la valija y se fue sin dar ninguna explicación. O sea, cosas así que son como traídas de los pelos, ¿no? Y que nos dejan con la boca abierta. Situaciones así muy sorpresivas, muy raras y pueden ser innovadoras también, pero que tienen la necesidad de hacer un equilibrio, ¿no? Porque es una oposición, de manera que aquí hay un enfrentamiento. Em, entonces, tenemos que tener en cuenta que cualquier cosa que pase con esta oposición de Venus y Urano es precursora y está en preparación de el eclipse lunar, que es sumamente potente, como ya expliqué. Así que pueden haber sorpresas, gastos inesperados también, que de pronto algo se rompa, ¿no es cierto? En Tauro rige las posesiones que uno tiene, o la cuenta bancaria, ¿no es cierto? Hay algo que se descompuso de sorpresa, sin dar aviso, y bueno, tenemos que hacer un gasto importante para repararlo.
también puede ser cortes de energía eléctrica o rupturas en la distribución de energía, que puede ser energía, la nafta, ¿no es cierto?, el combustible, y trae transformaciones de lo que es la administración del dinero, ¿no es cierto? Y puede haber transformaciones también en el sistema bancario, en las inversiones, el mercado de inversiones. Eh, También puede ser sorpresa de eh, herencia, una herencia que usted nunca supo que tenía, ¿no es cierto? De pronto, o sacar a la lotería, qué sé yo, algo demasiado traído de los pelos que ni se lo esperaba, ¿no? Y que presenta una transformación en la vida. Y como decía, hoy es el día también en que la luna hace conjunción con Quirón, así que hay que tener cuidado porque ahí está en semisextil con el eclipse lunar y en quincuncio con el eclipse solar. Así que la luna con Quirón puede traer algún ah, mm, estado emocional que refleje las heridas más profundas que tenemos en la vida. Bueno, espero que este video les ayude eh, a prepararse para lo que se viene, ¿no es cierto? Que es el eclipse lunar el 8 de noviembre. Como les dije, pronto publicaré este artículo en lotusastral.blogspot.com para que lean cómo interpretar y qué esperar de los eclipses en su vida personal. Así que los espero con mucho gusto. Me alegro que estén aquí y los espero pronto en mi próximo video y también en los medios sociales. Muchas gracias y gracias por el apoyo que le dan a mi canal y que tengan una muy buena semana. Hasta pronto.